Bueno, la idea de esta colección de videos es tomar un tema del último examen del turno julio 2024, del primer llamado, y tomar un tema de los regulares y resolverle las consignas. Por ejemplo, en la primera consigna tenemos regla de la cadena y esta aplicación a termodinámica muy importante. Son todas similares. En esta hay un pequeño cambio que me voy a tomar el trabajo de hacer en este segundo ejercicio, porque por ejemplo acá pide recta normal, en otros pide plano tangente. En la consigna 3, este ejercicio cambia según los temas. Este es el mismo. Y este es interesante cuando cambia la función integrando. La idea es hacerlo, es hacer este de los distintos temas. La consigna 4, este es similar en todos los temas. Yo voy a hacer uno y lo voy a dejar planteado, porque al momento de calcular la integral, termina siendo una integral definida, clásica, eso lo pueden hacer ustedes. Este también es similar en todos los temas, lo voy a hacer. Obviamente la teoría voy a hacer todos, los voy a comentar todos, y si por ahí este es similar en todos los temas, este por ahí cambia, lo pienso hacer para todos. Y los promovidos es las consignas 3 y 4, y la de teoría específicamente direccionada a lo que resuelven. Hay uno más que no aparece, que lo pienso hacer también. Bueno, ese es nuestro plan de trabajo. Voy a empezar con la consigna 1, el ítem 1. Consigna 1, cálculo diferencial y funciones implícitas. 1. El cambio de variables u igual a x cuadrado menos y, b igual a y cuadrado menos x, transforma g de v en f de xy. Calcular el valor de la derivada segunda de f respecto de y respecto de x en el punto en que x es igual a y es igual a 1. Suponiendo la igualdad de las derivadas parciales mixtas, la diferenciabilidad de f y g en S contenido en R2 abierto, esto no significa que si es diferenciable van a existir las derivadas parciales, ya lo está diciendo acá, y que además en el punto en que x e y valen 1, las siguientes derivadas parciales asumen estos valores que se detallan a continuación. Esto para hacer la evaluación final. No varía demasiado de ejercicios de la práctica. Bueno, voy a proceder a su resolución. Vamos a ir para MathType. Vamos a quitar el toolbar. El tamaño de letra creo que está bien para que me puedan seguir. Bueno, dijimos que esta transformación, u igual a x cuadrado menos y, b igual a y cuadrado menos x, transforma g de v en f de xy. El objetivo es obtener la derivada segunda de f respecto de y respecto de x, tal que x e y son iguales a 1. Estos son datos, ¿sí?, que nos van a servir al momento de la evaluación, y se supone que las derivadas parciales mixtas son iguales. Bien. Bueno, escribimos f de xy igual a g de v, donde u es igual a x cuadrado menos y b es igual a y cuadrado menos x. Para poder hacer esta derivada, necesito primero hacer la derivada de f respecto de x, ya que la derivada segunda de f respecto de y respecto de x es la derivada respecto de y de f respecto de x. Entonces vamos a hacerla.
Esto es la derivada de g respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto lo conocemos, lo podemos calcular, es 2x. Más la derivada de g respecto de b por la derivada de b respecto de x, lo que también podemos obtener en menos 1. Limpiamos la expresión, esto es la derivada de g respecto de u por 2x, menos la derivada de g respecto de b. Habíamos dicho que esta derivada es la derivada respecto de y de f respecto de x. Esto ya lo obtenemos, lo sustituimos aquí. Esta es la derivada de una diferencia. Es la derivada de esto menos la derivada de esta expresión. Acá no vamos a tener problema porque esto es constante frente a la derivada respecto de y. Entonces, esto nos va a quedar la derivada respecto de y de g respecto de u por 2x, menos la derivada respecto de y de g respecto de b. Bueno, ahora tenemos que calcular estas dos derivadas. Para calcular la derivada respecto de y de g respecto de u, es conveniente, yo siempre recomiendo, que tomen conciencia que esta es una nueva función, pero es la derivada parcial de la g dada, y esa g, ¿sí?, originalmente estaba compuesta y su derivada sigue compuesta, ¿sí? Es decir, la derivada de g respecto de u es en x cuadrado menos y, que es la variable nueva u, y cuadrado menos x, que es b. Entonces, para poder derivar esta función respecto de y, tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué hago? La derivada de esta función, que le podríamos llamar árbol si queremos, pero que tiene el nombre derivada de g respecto de u, ¿sí?, es un nuevo campo escalar que es la derivada parcial de g respecto de u. Esto respecto de u, por la derivada de u respecto de ¿quién? De y. Estoy derivando respecto de y, que es menos 1. Más la derivada de esta función respecto de b, por la derivada de b respecto de y, que vale 2y. Limpio la expresión, me queda esta. Ahora, ¿qué tengo que obtener? ¿Qué me quedaba a mí por obtener? Esta derivada, que es parecida. Es la derivada respecto de y de g respecto de b, que la escribo como es, una función compuesta. Entonces, ¿cómo lo hago? Es la derivada de g respecto de b respecto de u por u respecto de y, más la derivada de g respecto de b por b respecto de y. Pero u respecto de y vale menos 1 y b respecto de y vale 2y. Lo cual limpio la expresión y me queda esta. Lo que hago ahora es, en las derivadas que tenía, reemplazo esto por la primera expresión que obtuve, ¿sí?, la primera derivada, la sustituyo acá y la multiplico por 2x, y la otra que obtuve después, que es esta, la reemplazo aquí. Bueno, hago la distributiva, que acá la distributiva me quedó menos derivada segunda de g respecto de u dos veces por 2x, más esta distributiva que me queda, esta derivada mixta, por 4xy, menos, esto cambia el paréntesis precedido por signo menos, me queda más, menos esto por 2y. Teniendo en cuenta la igualdad de las derivadas parciales mixtas, estas dos son iguales, así que saco una de las dos como factor común, la que quiera, y si saco esto como factor común, acá me va a quedar 4xy
más 1. Y está multiplicada por 2x. Finalmente, ahora voy a la evaluación. Esta derivada, evaluada en el punto en que u y b valen 1, perdón, en el que x e y valen 1, perdón, en el que x e y valen 1. Cuidado con eso. En el que x e y valen 1. Esos son los datos. Pero ahora vamos a ver el detalle de esto. ¿Se acuerdan que es en el punto en que x e y valen 1? Entonces, me queda menos derivada segunda de g respecto de u dos veces en el punto en que x e y valen 1 por 2x, o sea, por 2 por 1. Sustituyo x por 1. Más 4 por x y más 1, evaluado en cuando x e y valen 1, sería 4 por 1 más 1. Más esto evaluado en el punto en que x e y valen 1. Menos esto evaluado en el punto en que x e y vale 1 por 2 por 1. Pero ocurre que esto lo tengo como dato. Es decir, la derivada segunda de g respecto de u dos veces en ese punto vale 1. Por 2 por 1 es menos 2. Esto vale 6. Y este valor, que es la derivada mixta, también vale 1. Es menos 6. Menos, esto también es un dato, vale menos 1. Entonces me queda menos menos 1, 1. Menos 8 más 1 vale, a ver, acá estamos bien, vamos a revisar. Este está correcto, pero acá olvidamos que esto es 2 por 1, así que acá nos queda 2. Fíjense, este me quedó menos 2, este me quedó menos 6, y este me quedó menos 2, más 2. Se cancelan y me queda menos 6, que es el valor buscado, que es el objetivo de esta consigna. La derivada segunda de f respecto de y, respecto de x, en el punto en que x e y valen 1. Ahora vamos al punto 2 de la consigna, que esto también aparece en la práctica en el capítulo 4, es una aplicación directa a la termodinámica. En la práctica aparece compresión, volumen y temperatura. Yo voy a hacer el de otro tema que es parecido, es el de tema 2. Considerar un sistema termodinámico dependiente de la entalpía, temperatura y volumen. ¿Sí? Esto es una superficie termodinámica. Fíjense que tiene la estructura de lo que es una superficie. Una ecuación en 3 variables igualada a 0, donde esto es entalpía, T es volumen y T es volumen. B es volumen y T es temperatura. Repito de nuevo, esto es una superficie termodinámica que depende de la entalpía, la temperatura y el volumen. Dice, probar utilizando el teorema de Dini para funciones de 3 variables la siguiente relación.
que la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a volumen constante por la derivada de la temperatura respecto del volumen a entalpía constante por la derivada del volumen respecto de la entalpía a temperatura constante es igual a menos 1. Bueno, vamos a ver su resolución. Yo ya lo tengo listo. Seleccionamos todo, lo borramos y vamos a ver el tamaño un poquito más grande. Bien. Bueno. Esto es lo que tenemos que probar. Bueno. Para hacer la derivada parcial de la... Recuerden que en el teorema de Dini, para tres variables, si yo tengo una superficie, porque eso, la estructura es de una superficie, va a haber una que es constante. Yo quiero hacer la derivada de la entalpía respecto del volumen a temperatura constante. La entalpía depende del volumen. Siempre la que está en el numerador es la variable dependiente y la que está en el denominador es la independiente. Y la temperatura es constante. ¿Qué me dice el teorema de Dini? Que para este caso yo haga el opuesto de la derivada de f respecto de la variable independiente. Siempre en el numerador va la independiente. Sobre la derivada de la superficie respecto de la variable dependiente, que en este caso es la entalpía. Lo escribo, lo sustituyo acá. Ahora vamos a esta segunda derivada. La derivada del volumen respecto de la temperatura de entalpía constante. Acá el volumen es función de la temperatura. La temperatura es la variable independiente y el volumen la variable dependiente. La entalpía es constante. Según el teorema de Dini, esta derivada es el opuesto de la derivada de f respecto de ¿quién? De la variable independiente sobre la derivada de f respecto de la variable dependiente. Lo sustituyo acá. Finalmente necesito una derivada más, que es la derivada de la temperatura respecto de la entalpía a volumen constante, donde la temperatura es la variable dependiente, ¿sí? Y es función de la entalpía, que es la independiente. El volumen es constante. Según el teorema de Dini, esto es el opuesto de la derivada de f, de la superficie, respecto de la variable independiente sobre la derivada de f respecto de la dependiente. Lo sustituyo acá y me encuentro que esto se cancela, estos se cancelan, estos se cancelan, el producto de tres unos negativos me da menos 1, que es lo que queríamos probar. Misión cumplida por la consigna 1. Gracias por su atención. Si el video les resultó satisfactorio en el sentido que aprendieron con él, lo entendieron, no olviden de poner el me gusta. Muchas gracias.